¿Sabías que muchos de los países que conoces hoy aparecen en las historias más antiguas de la humanidad? En este vídeo descubrirás cómo la Biblia menciona naciones que aún hoy tienen un impacto en el mundo. Quédate hasta el final, porque te sorprenderá quiénes están en la lista. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. ¡Sigamos! Hace poco vi en las redes sociales este mapa. En rojo están todos los países mencionados en la Biblia. El mapa se ha publicado y vuelto a publicar durante unos años, y en los comentarios a continuación hubo cierta confusión. No incluye ninguna referencia bíblica ni explicación. ¿Y cómo es que Francia está ahí y no Jordania? Pensé en poner en práctica mi título en Historia Bíblica e Idiomas e investigar esta cuestión por mí mismo. Y se me ocurrió este mapa. Una versión fiel a la Biblia, por así decirlo. Quiero desglosar este mapa para ti y explorar todos los detalles históricos y lingüísticos interesantes que aprendí en el camino. Haz las maletas y trae tu protector solar mientras exploramos los países mencionados en la Biblia. Espera, un momento, hay un problema con este título. Verás, cuando se escribió la Biblia, los países como los conocemos hoy ni siquiera existían. De hecho, la definición moderna de un país en sí no surgió hasta hace unos cientos de años. Por lo tanto, no es muy sólido desde el punto de vista histórico decir que la Biblia menciona países reales. Bueno, salvo algunas excepciones muy raras e interesantes. El título de este vídeo debería ser regiones o lugares existentes dentro de los límites geográficos actuales a los que se hace referencia o se mencionan en la Biblia. Pero ese es un título muy largo para un vídeo de YouTube. Hay algo más que debo explicar. La Biblia. No existe una única versión de ella en la que todos los cristianos puedan estar de acuerdo. Aunque eso estaría bien. En cambio, cada denominación tiende a tener su propio canon y traducciones, lo que significa que aparecen diferentes lugares en diferentes Biblias. Y no me hagas empezar con los apócrifos. La Biblia que usaré es la nueva versión estándar revisada, que se usa en el ámbito académico y en los estudios bíblicos. Eso significa que no usaré el Libro de Mormón. Lo siento, Estados Unidos. Bien, con esto concluyo mi descargo de responsabilidad demasiado detallado. Con suerte he evitado que surjan guerras políticas y religiosas en los comentarios. Comencemos. Comenzaré por Oriente Medio, la región geográfica de donde originalmente surgió la Biblia. Empezaré por Israel. Tal vez no sea de sorprender que este país sea, con diferencia, el más mencionado en la Biblia. Solo en hebreo, la palabra Israel se usa 2485 veces. Tiene sentido, es donde se desarrollan casi todas las historias de la Biblia. Hay muchos nombres bíblicos que pueden aplicarse a esta región, desde Canaán, Samaria y Judá, hasta otros territorios como Gaza y Filistea, que representan el estado moderno de Palestina. Si nos desplazamos hacia el este, tenemos Mesopotamia, la tierra entre dos ríos. Una tierra que hoy se conoce como Irak. Las fértiles orillas que dejaron el Tigris y el Éufrates dieron origen a los antiguos reinos de Asiria y Babilonia. Ambos aparecen en el Antiguo Testamento como los vecinos más grandes y no tan amistosos de Israel. La Biblia está llena de diversas batallas, invasiones y profecías sobre estos dos reinos. De hecho, se cree que muchos textos bíblicos fueron escritos y recopilados en Babilonia en algún momento entre 587 y 539 a.C., un periodo conocido como el exilio judío. Como carecían de una patria, los primeros judíos escribieron sus historias y leyes en cautiverio, lo que dio origen a la Torá. Hablando de ríos, el siguiente es el Jordán. Hoy, el río Jordán marca el límite entre los estados de Israel-Palestina y el moderno reino de Jordania. Este río tiene un estatus muy especial en la Biblia. Josué lo cruzó para conquistar Canaán y Jesús fue bautizado en él para conquistar el pecado. En el Antiguo Testamento, la gente que vivía más allá del río Jordán era conocida como los moabitas. Lamentablemente, quienes escribieron la Biblia no tenían cosas muy buenas que decir sobre ellos. Según el libro del Génesis, el antepasado de los moabitas fue el resultado de una relación amorosa incestuosa entre Lot y su hija mayor. Está bien, los moabitas también escribieron cosas desagradables sobre los israelitas. Viajando hacia el sur se encuentra Madián, una región que se conoce como Arabia. Es una región seca y árida, y famosa por ser la tierra en la que Moisés y los hebreos pasaron parcialmente sus 40 años vagando por el desierto. El momento culminante de ese viaje tuvo que ser cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Hoy en día hay un poco de debate sobre dónde está realmente esa montaña.
La mayoría cree que se trata de Jabal Musa, en Egipto, pero hay otros 4 candidatos que se encuentran en Arabia Saudita. Todavía no se sabe con certeza, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que el verdadero monte Sinaí está en algún lugar de Arabia, así que ahí está. La pregunta es, ¿corresponde eso a las fronteras de la Arabia Saudita moderna? Si alguien descubre la respuesta, puede que haya un cierto tesoro perdido por encontrar. Al norte tenemos a Aram, también conocida como Siria, y Líbano, también conocido como Líbano. Al igual que Israel, Líbano es uno de los pocos países cuyo nombre se conserva en la Biblia. Desde la antigüedad, la región ha sido famosa por sus árboles, sobre todo los cedros que, según se dice, se utilizaron para construir el templo del rey Salomón. Desde entonces, el cedro se ha convertido en el emblema nacional del Líbano, e incluso aparece en su bandera. Más al norte tenemos a Turquía. En la Biblia, esta región recibe muchos nombres diferentes, ninguno de los cuales es Turquía. Desde Capadocia, Anatolia, la tierra de Hati, Cilicia, Frigia, hasta el Ponto. En el libro de los Hechos, se la conoce simplemente como Asia, que no debe confundirse con el continente asiático. Esta versión es Pequeña Asia o Asia Menor. Ahora, algo un poco misterioso, la tierra de Ararat. En el Antiguo Testamento se la describe como una región montañosa distante, famosa por ser el lugar donde aterrizó el arca de Noé después del diluvio. Los estudiosos de la Biblia creen que Ararat es la versión hebrea de Urartu, un reino que corresponde a la antigua Armenia. Un reino que en el año 300 d.C. se convirtió en el primer estado en adoptar oficialmente el cristianismo, una década antes que el Imperio Romano. El último país de Oriente Medio que aún no he mencionado es Irán. Históricamente conocida como Persia, la Biblia celebra a esta nación por poner fin al exilio judío y devolver a Israel a su patria. El libro de Isaías hace un reconocimiento especial a su rey, Ciro el Grande, a quien se le da el título de ungido o Mesías. Persia ha desempeñado un papel enorme en la historia de la región y en su momento fue uno de los mayores imperios de su época. De hecho, el libro de Esther nos dice que sus fronteras se extendían desde Kush, más sobre esto más adelante, hasta una provincia llamada Hodu, que a menudo se traduce como India. Hodu probablemente se refiere al Indo, un río que fluye a través del Pakistán moderno. A pesar de esto, es de donde obtenemos las palabras inglesas como India, Hindu, y esa palabra bíblica Hodu. Entonces, Pakistán e India, felicitaciones, han llegado a la Biblia. Puede haber otra referencia antigua a la India en la Biblia. En el libro de los Reyes, el rey Salomón no solo importa árboles de cedro del Líbano, sino que también recibe un cargamento de oro, plata, marfil y monos, de la tierra de Ofir. Estos tesoros exóticos han llevado a los eruditos a creer que Ofir está en el sur de la India, o potencialmente incluso en Sri Lanka. Puede parecer una locura, pero estas zonas siempre han sido puertos comerciales ricos, famosos por las exportaciones de sándalo, metales preciosos, especias, marfil y posiblemente incluso monos. El mayor candidato para el Ofir bíblico es Poobar, un puerto bullicioso en la punta del sur de la India. Donde quiera que esté Ofir, está muy lejos de Jerusalén, eso es seguro. Y con eso terminamos con Asia. Aquí están las regiones a las que la Biblia hace referencia hasta ahora. Ya es una vasta área geográfica, desde los puertos de especias de la India hasta las frías montañas de Armenia. Pero esto es solo el comienzo, faltan 2 continentes más. A continuación, África. Puede parecer difícil pensar en referencias a África en la Biblia, pero hay muchas. De hecho, es fácil olvidar que Israel tiene una frontera con una nación africana, Egipto. Egipto, una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, es un personaje importante en la Biblia. Sin embargo, por desgracia, se lo suele retratar como un villano. Si has leído el libro del Éxodo o has visto El Príncipe de Egipto, conocerás la historia de cómo los egipcios esclavizaron a los hebreos y cómo Dios usa 10 plagas persuasivas para ayudar a que el corazón del faraón se ablande. En el resto de la Biblia, Egipto queda un poco en segundo plano y deja a Israel en paz. Parece que finalmente escucharon a Moisés. Un pequeño dato lingüístico para todos ustedes. Egipto ha tenido muchos nombres. La palabra bíblica para Egipto es Mitzrayim, y todavía se usa hoy en día en idiomas semíticos como el hebreo y el arameo. El nombre que usamos para Egipto, Egypt, proviene del griego Aegyptos, que es el origen de la palabra gitano, un término despectivo usado contra el pueblo romaní de ascendencia india. Los antiguos egipcios se referían a su país como Kemet, que significa tierra negra, una referencia al suelo oscuro y fértil del Nilo. Viajando por el Nilo llegamos a la tierra de Kush, un territorio que ahora está en Sudán y Sudán del Sur, a veces llamado Nubia,
Kush es una civilización africana criminalmente subestimada. Ellos también tenían pirámides, su propia escritura y dieron a sus vecinos egipcios muchos dolores de cabeza en el campo de batalla. La Biblia contiene muchas referencias a la tierra de Kush, una de las cuales ya he mencionado. Según el libro de Esther, era la provincia más occidental del imperio persa, aunque en realidad Persia no conservó esta región durante mucho tiempo. Otra referencia interesante al pueblo de Kush es la esposa de Moisés. En el libro de Números nos enteramos de que era una mujer cushita. Observa esta pintura del siglo XVII de Jacob Jordaens. Inmediatamente notarás que la esposa es de ascendencia africana. Si bien el reino de Kush históricamente se puede encontrar en Sudán y Sudán del Sur, algunas referencias a la tierra de Kush parecen referirse en cambio a Etiopía. La Biblia también llama al reino Saba. Quizás conozcas a la famosa reina de Saba, que visita el templo del rey Salomón después de oír rumores sobre su esplendor. Para las iglesias etíopes actuales, la reina de Saba tiene un papel muy destacado. La crónica nacional etíope, Kebra Negast, rastrea la línea real de reyes del país hasta la reina de Saba y el rey Salomón. Es difícil saber exactamente dónde se encuentra hoy el reino de Saba, pero probablemente era un territorio que existía a lo largo de las fronteras de las actuales Etiopía, Eritrea, Djibouti e incluso posiblemente al otro lado del mar, hasta Yemen. Vaya, 4 países y 2 continentes en uno. Completamos nuestras naciones africanas en la Biblia con Libia, cuyas provincias reciben una breve mención en el Nuevo Testamento. Nuestro mapa bíblico está empezando a tomar forma, pero todavía queda un continente por visitar: Europa. En la época del Nuevo Testamento, la región del actual Israel pertenecía al Imperio Romano. Durante esta Pax Romana, el imperio conectaba todo el Mediterráneo con una red de canales de navegación muy transitados, algo que los primeros cristianos aprovecharon a su favor. Poco después de la muerte de Jesús en Judea, comenzaron a surgir comunidades cristianas en las ciudades costeras del Mediterráneo oriental, especialmente en Grecia. Las numerosas epístolas del apóstol Pablo estaban dirigidas a estas comunidades griegas, ya sea para los corintios en Corinto, los tesalonicenses en Tesalia o los filipenses en Filipos. Grecia se convirtió en un centro temprano para el cristianismo, y el griego rápidamente se convirtió en el idioma del Nuevo Testamento. Y luego vino Italia, o más específicamente su capital. A pesar de algunas referencias a la provincia de Italia, Roma y los romanos son mencionados muchas veces a lo largo del Nuevo Testamento. Incluso hay un libro llamado Romanos. La ciudad eterna se convertiría en fundamental en el estatus del cristianismo como religión mundial, y para muchas personas Roma es el corazón de la religión hoy. El Nuevo Testamento hace referencia a muchas provincias más pequeñas que pueden vincularse a los países de hoy. Está Chipre, Dalmacia, que se convertiría en Croacia, así como partes de Bosnia y Herzegovina. Macedonia, que se encuentra en partes de Grecia y la actual Macedonia del Norte. Escitia, que en ese momento se habría referido a Rumania y Bulgaria. Incluso hay una referencia a Hispania, que probablemente sea España, y también Portugal, si te sientes generoso. De hecho, España también podría aparecer en el Antiguo Testamento. En el famoso cuento de Jonás y la ballena, el profeta intenta huir de la presencia de Dios navegando hacia el oeste hasta Tarsis. Los eruditos creen que Tarsis puede ser Tartessos, un puerto vibrante en el sur de la actual España. En ese momento se habría visto como el borde del mundo conocido, por lo que habría sido un lugar apropiado para que un profeta desventurado navegara en un intento de huir de Dios. El último lugar en nuestro mapa es potencialmente el más controvertido, y ese es Francia. Es un tema controvertido, ya que aparece en un libro que no está aceptado en todas las versiones de la Biblia. En el libro de los Macabeos hay una referencia a una tribu conocida como los galos. Los galos eran un pueblo celta que vivía en la actual Francia. Ahora bien, Francia como país es un paquete. Debido a su estructura política única, todos los territorios de ultramar actuales de Francia también son técnicamente parte de Francia. Lugares como la Guayana Francesa en América del Sur y la Polinesia Francesa en el Pacífico son tan Francia como la Francia europea. Esto significa que, por un simple tecnicismo constitucional, la Biblia puede inconcebiblemente referirse a la Antártida, ya que Francia tiene un reclamo territorial allí. Si incluimos dudosamente a Francia, nuestro mapa se vuelve verdaderamente internacional. Pero como la inclusión de Francia proviene de un texto bíblico parcialmente reconocido, voy a reconocer parcialmente a Francia en mi mapa. Al igual que la reivindicación francesa en la Antártida también está parcialmente reconocida. Lo siento, Francia, nada personal. Ahí lo tenemos, un mapa de cada país al que hace referencia la Biblia. ¿Está tu país allí? Si no, ¿debería estar tu país allí?
Me gustaría saber si la tierra oriental de Sinim, mencionada en Isaías 49:12, podría ser una referencia a China. Por supuesto, este mapa tiene muchas salvedades por el hecho de que casi todos estos países no existían cuando se escribió la Biblia, pero un saludo a Egipto, Líbano, Israel, Persia, Chipre, Grecia, Italia, España, que todavía existen hoy en día, o al menos se conocen por los nombres que aparecen en la Biblia. Este mapa es una gran mejora con respecto al que a menudo circula en las redes sociales, incluso si lo digo yo mismo. Por un lado, tiene referencias interesantes en el lateral. No dudes en capturar una pantalla de mi versión precisa de la Biblia y compartirla. Tengo una versión de mayor resolución en la descripción a continuación. Cuando mires este mapa desde la distancia, notarás que la mayoría de los países mencionados están en Medio Oriente. Esto tiene sentido. La Biblia se escribió en esta región. Los escritores bíblicos tenían mucho que decir sobre sus vecinos cercanos del norte, este y sur. Pero los escritores bíblicos también conocían tierras fuera de Oriente Medio, desde los ricos reinos africanos de Kush hasta los exóticos puertos marítimos de la antigua India y potencialmente Sri Lanka, regiones que se encuentran en la periferia del mundo conocido. El mapa se extiende sobre un área enorme. Es asombroso pensar que los escritores bíblicos estuvieran siquiera vagamente familiarizados con estos lugares. Una explicación para esto son las antiguas rutas comerciales. También puede haber notado que muchas de estas tierras exóticas se mencionan en la historia del templo del rey Salomón, y que se importan materias primas preciosas de tierras lejanas, desde los más fuertes cedros libaneses hasta el mejor marfil indio. El templo era tan lujoso que incluso se hablaba de él tan lejos como de Etiopía. No importa si el rey Salomón existió o no. Sabemos que estas regiones geográficas existen hoy en día, y los escritores bíblicos también parecen saber de ellas. Utilizada como documento histórico, la Biblia es una instantánea en el tiempo del sorprendente mundo del comercio primitivo. Encontrar lugares del mundo real en la Biblia revela cuán conectado estaba el mundo antiguo. Estos pueblos bíblicos sabían acerca de sus vecinos, tanto cercanos como lejanos, incluso si no estaban tan detallados como hoy. Ven a conocer la historia bíblica. Quédate para recibir una lección de geopolítica y comercio primitivo. ¿Quién lo hubiera pensado? Y eso es todo por hoy. Si quieres seguir explorando los misterios y curiosidades de la Biblia, te invito a ver este video que aparece aquí o suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo